Mientras el presidente Kuczynski señala que no se deja distraer y que está tranquilo respecto de la posibilidad de ser vacado, cada vez es mayor el número de congresistas que prefiere esperar el informe preliminar de la Comisión Lavajato para promover una nueva moción en ese sentido. Por su parte, los ex integrantes de la bancada oficialista declararon estar en contra de esa propuesta. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se pronunció en contra de la moción del congresista Roberto Vieira, que plantea que el Perú se retire del Pacto de San José para poder aplicar la pena de muerte en el país. Hay un compromiso internacional importante del que no sería bueno salirnos, sostuvo Sánchez. Vieira, de otro lado, ha aseverado que el Pacto de San José no ha traído ningún beneficio al país, sino a los terroristas. Y el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, pidió al Congreso darle prioridad al proyecto de ley que propone el pago inmediato de la reparación civil al Estado en casos de corrupción, así como el incentivo a la colaboración eficaz y la recuperación económica. La iniciativa legislativa reemplazará al decreto de urgencia 003 que vence en estos días y que, según Mendoza, permitió que el Estado recupere 25 millones de soles de la corrupción. Kunturhuasi llevará al Estado peruano a arbitraje internacional a raíz de que este puso fin recientemente a las negociaciones directas para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. La empresa sostiene que el gobierno resolvió unilateralmente el contrato de concesión no por razones jurídicas, sino porque enfrentó una situación política interna que no es causal válida para terminar un contrato. Por su parte, el presidente Kuczynski dijo que están en su derecho de ir a una instancia internacional. Y para conocer las últimas noticias nacionales e internacionales, usted seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, como siempre, en Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo están, Mario? Vamos a saludar a nuestras invitadas, dos congresistas de la República, Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Jenny Vilcatoma, Independiente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo noches. estás, Jenny? Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Nuestra primera noticia tiene que ver con el presidente Kuczynski y lo que ha declarado a propósito de las mociones de vacancia que comienzan a promoverse nuevamente en el Congreso. Él ha dicho que está tranquilo, que sigue trabajando, que no se deja desconcentrar. Pero, claro, las reacciones en el Congreso son de distinta naturaleza. Vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente. Sobre el tema de las encuestas, hay un 53% que señala que usted debería alejarse del cargo de presidente. Yo no comento sobre eso, yo trabajo. Los pedidos de vacancia. ¿Qué cosa está en el Congreso? Dos pedidos de vacancia, ¿no? Tranquilo, cálmense. ¿Tienes? Tranquilo, dice. Uh-huh. Será. Bueno, ¿qué dicen nuestras invitadas? Fuerza Popular va... Bueno, apoyar Fuerza esa moción. Popular ayer estaba en una sesión de bancada, de habituales martes, que nos reunimos, hace una sesión bastante larga, empezó 5 de la tarde, una hora antes de lo habitual, y se prolongó casi hasta pasadas las 10 de la noche. Es importante poder escucharnos entre todos cuál es la posición que tenemos sobre este nuevo pedido de vacancia, porque hay varias cosas que tomar en atención. La primera es que nosotros salimos de un pedido de vacancia en diciembre pasado, que ciertamente nos pasó factura también políticamente, porque eso generó el quiebre de nuestra bancada con 10 disidencias. Entonces había que hacer ciertamente un costo político, una evaluación a la interna y también ver qué es lo que espera el país. Creo que no podemos hacer el análisis de esto por una cuerda independiente a estos datos de la encuesta de Datum, que dice que el 84% no le cree a la población. Si lo ponemos en cifras, de 10 peruanos, uno no le cree al presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre su honorabilidad, sobre que sea un hombre que no está ligado a los actos de corrupción, y por el contrario, lo cree comprometido. Entonces, creo que nosotros tenemos que asumir con absoluta responsabilidad, viendo los avances de la Comisión Lavallato respecto que incriminan al presidente de la República. Yo estuve en la sesión antepasada, que fue reservada, y se
leyó con absoluta atención la carta del del BCP, donde traslada información importante y se hace saber que es sumas mucho mayores, podría hablar de más de 10 millones que comprometen al presidente de la República. Por supuesto, esto se tendrá que ir validando, pero cuando uno ve tan próximo al presidente de la República con actos de corrupción, la población ya lo sabe. Es un escenario diferente al de diciembre, donde la población le dice por las radios, le dice por internet al presidente de la República, renuncie, váyase. Tenemos un gobierno en el que el presidente, además de los actos ligados a corrupción, no encuentra que se avance en ninguno de los sectores. Vamos a ver el tema de la reconstrucción, el tema de las inversiones. Está la ministra Claudia Cooper, ha dicho que hay una nueva alternativa al decreto de urgencia 003 que debe generar inversiones en el país. Fuerza Popular está trabajando también una alternativa a ese respecto, pero no hay desarrollo, o sea, estamos en un país casi anárquico. No porque no hay desarrollo. Es por varias cosas, no vamos a perder. La vacancia que ha presentado, por lo menos la moción que nosotros hemos visto de Nuevo Perú, es directamente relacionado a actos de corrupción. Y de Odebrecht. Y de un gobierno que no gobierna. De los nuevos casos que se han visto, que dicho sea de paso han salido de Cuarto Poder, nuestro compañero Daniel Llovera, y habla sobre lo del BCP, ahora, lo de Western. En la reunión de ayer abordaron este tema, expusieron puntos de vista, pero no llegaron a conclusión alguna. No lo hemos votado, hay consenso. ¿Se ha dejado algo, digamos, alguna tarea a consideración de los...? No vaya a ser que después se le vayan 10 más y que no había consenso, nadie dijo nada. Es que es un proceso de evaluación donde tenemos que ser absolutamente metódicos. ¿Qué tareas les han dejado? Se les ha dicho a los voceros que se garantice de que la izquierda va a ser consecuente, que es un tema que finalmente no le corresponde a nuestro partido, pero no podemos olvidar ver cómo fue que se portó finalmente un sector de la izquierda cuando salió del hemiciclo, cuando tenía una responsabilidad política. ¿A qué se refiere con consecuente? O sea, que vayan con la vacancia. Porque ellos impulsaron la vacancia, dijeron que luchaban contra la corrupción y después se salieron. Eso fue lo que hicieron, los que impulsaron la vacancia, pues Frente Amplio, se quedaron y votaron por la vacancia. Ciertamente, pero acá hay otro pedido también de otro sector de Nuevo Perú. Son dos mociones. O están condicionando que no molesten mucho a Alberto Fujimori y los de izquierda. En lo absoluto, acá no hay negociaciones ni antes ni después y eso nos ha pasado factura, pues. Por eso vamos a darle la palabra a la congresista Jenny Vilcatón. ¿Usted ha firmado alguna de estas dos mociones ya? He conversado con la bancada de Frente Amplio porque ellos manejan la misma documentación que yo manejo y están enfocando los graves actos que se están conociendo. Digamos, entre las dos mociones, ¿encuentra diferencias sustanciales? Bueno, hay muchas similitudes porque los hechos son los mismos, la historia es la misma, ¿no? Pero obviamente esta vacancia se ha visto debilitada por la presentación de la moción de Nuevo Perú, precisamente porque ellos están actuando de forma muy revanchista, acomodada. Ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron pruebas, prácticamente parte de lo que está descrito en su moción de vacancia es lo que nosotros desarrollamos en el día del debate, el 21 de diciembre. Entonces, lo que pasa es que Nuevo Perú, ¿no?, quiere colgarse de este tema ahora. Creo que quiere decirle al presidente, yo te saqué, yo te puse, yo te saqué, pero en sí trae un mensaje que es muy peligroso para el Perú por las posturas que está poniendo sobre la mesa. Desde mi posición, Frente Amplio debe continuar con la misma proyección que tenía y presentar la moción de vacancia y que sean todas las bancadas que en conjunto se vayan sumando para poder contar con las firmas necesarias. Porque ¿cuál es la diferencia? No podemos tener... Usted que es tan experta, digamos, en el tema de Odebrecht, claro. ¿Cuál es la diferencia entre la moción de Frente Amplio y Nuevo Perú? Lo que pasa es que la moción de Frente Amplio hace una narración netamente a lo que puede haber investigado el congresista Dahmer, pero lo reduce. Por ejemplo, no incluye, pese a que desarrolla parte de la información de Nuevo Perú, no incluye la información que remitió Odebrecht, que dio lugar a la primera vacancia. En su primer documento, querido Mario, querida Verónica, del 12 de diciembre, informa que First Capital cobró de Rutas de Lima. Y, por ejemplo, ese extremo no lo consideran. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque la señora Maritza Glave está directamente relacionada y cuestionada en relación a Rutas de Lima. Pero esta información es indispensable. ¿Por qué? ¿Y en qué año porque, fue por la ejemplo, Capital, con Rutas de Lima? Recuérdanos, porque son tantos temas y son tantas fechas. 2011-2014, ¿no? Así es. Es importante saber también, porque ahí uno recuerda un poco las declaraciones del presidente de la República cuando vino este tema de los peajes. 2013, 2014 y 2015. 2013, 14 y 15. Y está en el documento de Odebrecht. Este es el documento que inicia todo este tema de la vacancia, porque a este documento se suman otros. ¿Y por qué es indispensable
que esto se haya considerado en un todo, porque de lo que estamos hablando es de una organización criminal que ha operado en el tiempo, en todos los proyectos de inversión más millonarios. Pero ¿qué resulta? Que el señor Pedro Pablo Kuczynski no aparece solo como un consultor. Él ha actuado como parte de esta organización criminal liderada por la empresa Odebrecht. No solamente por su participación desde el Ejecutivo, cuando ejercía una función pública para favorecer a la empresa Odebrecht y a otras en la obtención de estas concesiones millonarias, no solamente en ello, sino que ahora con la documentación, y no me va a dejar mentir Alejandra, el BCP nos ha enviado la información grave, muy delicada, que nos da los contratos de estructuración financiera. ¿Y qué nombres ves en todos los en algún contratos? momento el BCP dice, quien ha participado en Directamente la negociación es Pedro Pablo Kuczynski, quien da más adelante decretos de urgencia en el caso de Transvase Olmos, por ejemplo, que participe Odebrecht con 20 millones, que tenga una participación el Estado, un endeudamiento por 72 millones y que haya una utilidad que anual le significa a Odebrecht 31 millones. ¿A qué se refiere, polvo Alejandra? Y aquí dice en la página 4 del documento del BCP, en relación a Pedro Pablo Kuczynski, informa que tuvo un mandato otorgado por Transportadora de Gas del Perú en julio del 2003, ejecutado en los años posteriores para la estructuración de un programa de bonos corporativos de hasta 225 millones de dólares americanos y un préstamo sindicado bancario de hasta 75 millones de dólares americanos. El señor Kuczynski fue incluido en su calidad de presidente de Westfield. O sea, aquí ya nos da información directa de cómo participaba. Y no es el único contrato, acá hay una serie de detalles. Y cuando nos mandan, por ejemplo, Mario, los contratos de estructuración financiera, tú vas a ver siempre, de manera repetitiva, Westfield, Barata, el señor Milla, Comitre, que debemos hacerle el seguimiento a cuál es su trayectoria. Él aparece como el creador, el fundador de First Capital Partners del Perú, pero también en la actualidad hoy es integrante de Odebrecht Latinvest, pero también trabajó en el Banco de Crédito. Y tú vas a ver en los contratos siempre a estas personas, Gerardo Sepúlveda, a nombre de Westfield, el señor Milla, en otros vas a ver a Westfield, al señor Barata. Y claro, este señor Andrés Milla fue un antiguo funcionario del BCP que luego va a First Capital y luego a Odebrecht. Así es, mira, Jorge Simoes Barata, Juan Andrés Marzano Soto. Por el Banco de Crédito aparece también un representante, también aparece por Westfield el señor Milla Comitre, y así en todos los contratos que ha liberado el Banco de Crédito, para mí de forma extemporánea, porque también ha tenido una actuación en el tiempo, no solamente como un banco que asistió, sino que también ha sido parte de esta organización criminal por la forma en la que han operado. Ahora, en lo que concierne a las mociones, entonces, usted se ha reunido con Frente Amplio, no Sí. con Nuevo Perú, y se siente más inclinada a respaldar el Frente Amplio porque su moción se va a basar en esta información. Pero y en todavía un no todo. ha firmado. No, porque yo he conversado con los congresistas que están trabajando la moción, permanentemente consultamos, intercambiamos información y sé que ellos están basando su moción en esta información, pero de una manera global. ¿Y qué cosa ellos, por ejemplo, no excluirían... ¿La ha retenido o le ha impedido firmar hasta ahora? No, es que están como se llama, complementando. Ajá. Y están queriendo llegar a un acuerdo, creo, con Nuevo Perú. Yo sugiero que en ese sentido Frente Amplio presente su moción de manera independiente, que estoy segura que todas las bancadas con esta información grave que existe deben sumarse para que se pueda reunir las firmas y luego para que ya se pueda llegar al Pleno. Pero Vamos a escuchar. definitivamente, Sí. siendo ya evidente que el señor Pedro Pablo Kuczynski participó ya en condición de integrante de la organización criminal, no podemos pues seguir teniéndolo en el sillón presidencial. Vamos a escuchar lo que dicen representantes de otras bancadas. Tenemos declaraciones de Víctor Andrés García Belaunde, que es de Acción Popular, y de Javier Velázquez Quesquén, del APRA, y también de Gino Costa, que ex oficialista, ahora independiente, sobre qué piensan ellos que van a hacer individualmente o las bancadas a las que pertenecen a propósito de estas mociones de vacancia. Mire, nosotros no vamos a participar por ahora, en estas dos mociones que están motivadas un poco por el tema del indulto, aunque una lo menciona y la otra no. Nosotros creemos que la vacancia el señor Kuczynski se la merece, pero queremos reforzarla y sustentarla con nuevos elementos
para que después no se diga absolutamente nada, ni se acuse de ligereza, ni de prontitud, ni de ser una vacancia express. Por todo eso queremos nosotros reforzar con más datos, con muchos más datos, una posible vacancia, aunque confiamos en que esto no se va a producir. Es respetable la posición, pero yo creo que la vacancia es una institución tan importante que la hemos puesto en marcha después de 1823. Por esta causal de incapacidad moral permanente, vacar al presidente, tiene que haber un caso bien sólido que sustente y que no dé lugar a lo que hoy día está haciendo irresponsablemente la izquierda, de ya no interpela a ministros, ya no investiga a los funcionarios, sino de frente vacancia. Cada 30 días vamos a tener solicitud de vacancia. Allá las bancadas que van por este camino. Yo creo que lo serio y responsable es que la Comisión Lavallato procure un informe preliminar sobre el caso Pedro Pablo Kuczynski, sus empresas y la empresa Odebrecht. Nosotros consideramos que sería ligero, ¿no es cierto?, apoyar una iniciativa de vacancia presidencial sin, como digo, respetar las garantías del proceso y sin contar con un informe que nos permita saber exactamente cuáles son las conductas graves, cuán graves son ellas y si ellas ameritan, ¿no es cierto?, que se vaque al presidente de la República. Seguimos pensando que la democracia está amenazada, sobre todo por iniciativas desde el propio Poder Legislativo destinadas a querer recomponer el Tribunal Constitucional, destituir y contar con un nuevo fiscal de la Nación. Hay amenazas claras a la libertad de expresión. Bien, me parece que lo que dice Víctor Andrés García Belaúnde a nombre de Acción Popular es que ellos van a esperar. No sé si en la declaración... Es a título personal, ¿eh? Entiendo que no ha tenido una reunión donde hay una posición institucional a ese respecto. Y Velázquez Quején más o menos también dice que van a esperar el informe preliminar. Gino Costa dice que no van a apoyar la vacancia sin esperar. Persiste con los argumentos de la primera Son vacancia. Independientes pro, ¿no? O sea, son casi del grupo de Pepe Kenji, que dicen, bueno, una apuesta por la gobernabilidad, una apuesta por la institucionalidad, que me parece bien, tienen todo el derecho. Lo cierto es que la historia va a juzgar cómo ha reaccionado este Congreso de la República frente a lo que ya no son indicios. Y yo comentaba, Jenny, que si bien es cierto la vacancia última es reciente, el contexto es totalmente diferente. La Carta de BCP es un medio efectivo y eficiente que demuestra cómo el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, está comprometido en actos de corrupción. Y lo otro tiene que ver, tienes un país paralizado. O sea, tienes a alguien además que no tiene capacidad de gobernar y metido en actos de corrupción. Hay algo muy grave. Todo esto revela que el patrimonio, o confirma, que el patrimonio del señor Pedro Pablo Kuczynski es 5 o 10 veces mayor al que ha declarado. Recordemos, el año que asumió la presidencia de la República no declaró a Westfield Capital, ni las rentas que tuvo. ¿Y dónde se fue todos estos millones que ha cobrado? Recordemos que cada contrato de estructuración financiera traía consigo, ¿no?, un bono de éxito por obtener la concesión, ya sea de la interoceánica, de estos proyectos de inversión. Para obviamente, Westfield. Para la empresa. Si es que ganaba Odebrecht, pero Westfield se beneficiaba en la estructuración financiera. Yo digo que puede ser que diga que él, o sea, por eso no lo ha declarado él, como Pedro Pablo Kuczynski, no puso eso en el papel es porque que era hay que diferenciar, Westfield, no, hay que diferenciar. En la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría, todos los funcionarios públicos están en la obligación de declarar todo lo que tengan en el ámbito privado, sus ingresos del ámbito privado y del ámbito público. Entonces, estamos hablando, sí, del pasado, pero nos estamos olvidando de un gran detalle. Él, como presidente, ha mentido al país. Su patrimonio sería mucho mayor del que ha declarado. Lo ha revelado el Banco de Crédito. Esta información es realmente grave porque hay que sumar, y aquí no hay forma en que diga, yo declaré en el extranjero, yo declaré... No, señores, como funcionario, ahora, el 2016, en julio, debió haberlo declarado y no lo declaró. Esta y tampoco los otros ingresos que ha tenido como consultor aparentemente de la empresa First Capital. Estas empresas en realidad todas son empresas de papel. Aquí el señor Pedro Pablo Kuczynski ha sido siempre el dueño y el que se ha beneficiado, ha sido la forma de ganar adicionalmente por el éxito de las operaciones, porque la verdadera plata estaba pues en el bono de éxito. Entonces, y estas empresas se han creado a nombre del señor Sepúlveda, pero en realidad él solamente es el testaferro. Además, estos bonos de éxito los hemos conocido luego
con los contratos que se han ido viendo, esos contratos que él dijo en algún momento que no conocía. Pero luego de ver que, o sea, todo el trabajo que hubo de estas empresas, supuestamente lideradas por Sepúlveda, mientras él estaba en el cargo como ministro, y el trabajo que el Ejecutivo tenía que hacer para que estos proyectos salieran, o sea, si vemos solamente que cuadra toda la escena, ¿no? Es un rompecabezas que se va armando de a poquitos y es imposible que él no haya podido saber lo que estaba pasando. Si solamente observamos el tema de Trasvase Olmos, está realmente comprometido porque se ha dado algunos decretos de urgencia que comprometen las utilidades que tuvo Odebrecht. Y también permite entender algo. ¿Por qué Alianza para el Progreso no está en Lavajato? ¿Sabes por qué no está? Porque una de las líneas de investigación de la cual denuncia Manuel Dahmer y que le ha permitido investigar y formular este pedido de vacancia, dice de que el gobierno regional de Lambayeque aceptó una iniciativa privada que le permitía beneficiarse de manera exclusiva a Odebrecht. No hay una hectárea que ya han recibido los productores de esta región con 38.600 hectáreas que ofertaba Olmos. Y por el contrario, ¿saben qué hace? Le baja el precio de la hectárea a más o menos $650, un precio muy al margen del mercado, para que quien pueda adquirir. El que administraba Olmos, ¿que quién era? Era Odebrecht. Entonces, se entiende ahora por qué la señora Marisol Espinosa y por qué mucha gente de Alianza por el Progreso ha querido descalificar a la Comisión Lavajato, que además comisión que ha invitado ya 6 veces al presidente de la República. El día de ayer, cuando estuvimos en la reunión de bancada, le preguntamos, ¿y cuándo va a ir el presidente de la República? Porque de repente lo que queremos es cruzarle una nueva carta y decirle, presidente, fije usted la fecha y la hora que nos recibe. No recibe y recién Fuerza Popular puede sumarse al pedido de vacancia, habiendo agotado una 7ª invitación. Lo cierto es que el presidente de la República no va a ir, está condicionando su participación a las declaraciones del señor Barata, que como lo hemos comentado antes, tiene que ver con otros temas absolutamente independientes. Miente y no va a recibir a la comisión. ¿Ustedes tienen preferencia por una de las dos mociones? ¿También distinguen una iniciativa de la otra? Mire, yo creo que la del Frente Amplio es mucho más seria, es más holística, integra más varios temas y que yo creo que iría por la reunión que ha tenido Alberto Quintanilla. ¿Y han hecho el ejercicio de cortar votos posibles? Mire, hemos escuchado, estamos en periodo de receso y hemos escuchado de los asistentes a la bancada, yo creo un 95%, ya hay consenso en que el presidente de la República que no gobierna y que está ligado a actos de corrupción debe irse. No podemos esperar 3 años y medio más de atrás. Estamos hablando de un integrante de esta organización criminal, no puede permanecer en el Vamos a continuar, pero tenemos que ir a una pausa rapidito y regresamos. Ay, ¿cómo me poncha mientras estoy...? Muy bien, está con la palabra Jenny Vilcatoma. Vamos a redondear este tema porque tenemos que cubrir otros también. Sí, les decía que todos los documentos y los hechos que se han conocido muestran una participación reiterada del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el ejercicio de su función pública y también a través de estas empresas, que obviamente él se enriquecía, se beneficiaba por el éxito de estas operaciones. Entonces, ¿qué nos dibuja en el ámbito penal, por lo menos? Que él ha sido integrante de esta organización criminal y así debe ser incluido en la investigación. Y si esta vacancia, ahora ojalá pues que los congresistas cumplan con su deber de representar a los peruanos y no se vendan nuevamente en el momento de la votación, si se logra la vacancia, el fiscal provincial directamente podría incluirlo en la investigación penal. Entonces, solo en ese momento podríamos hablar de que hay una investigación, de que se le respete el debido proceso. Ahora, porque tiene esta inmunidad, prácticamente se está generando impunidad. Y el presidente lo sabe, pues. Obviamente, y si se siente tan fresco de huesos, tan suelto de huesos y dice, pues, no pasa nada, es porque yo me pregunto, aquellos a los que les compró el voto el 21 de diciembre, ¿ahora qué le van a decir? ¿Van a tener que seguir la misma línea? ¿O qué va a suceder? Ahí está viniendo, eso es lo que le da la seguridad al presidente Pedro Pablo Kuczynski, lamentablemente, porque tenemos un mal precedente el 21 de diciembre. Se tenían pruebas, se tenían documentos y ese fue el momento en el que se tenía que vacar. Pero ahora hay que ver cómo es que se va a tramitar esta moción de vacancia. Hay documentos muy graves. Como le digo, un presidente de la República no puede ser pues integrante de una organización criminal. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con lo que ha declarado el congresista Vieira sobre la posibilidad de que el Perú se retire del Pacto de San José. Él considera que eso es lo que debería ocurrir para que el Perú pueda aplicar la pena de muerte en casos distintos a aquellos que contempla la Constitución en este momento, que es
son los de traición a la patria en caso de guerra externa, es decir, por supuesto modificar la Constitución antes, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista Vieira y luego vamos a comentar lo que ha dicho a su vez el fiscal de la Nación al respecto. La moción para denunciar el pacto de San José y que nos permita recuperar nuestra soberanía jurídica. ¿Eso qué va a significar? Que todos estos crímenes, tanto estos violadores que matan niños, de terroristas y de sicarios, se les pueda aplicar la pena de muerte. Muchos están proponiendo castración o que vayan a la cadena perpetua. ¿Para qué gastar, señores, en esos miserables? Nos cuesta más de 1 millón de soles diarios mantenerlos. ¿Para qué? Mejor con ese dinero, disculpen lo fuerte que se va a escuchar, pero es preferible comprar balas para fusilar a esos miserables que lo único que están haciendo es atentar contra la gente más vulnerable, que son los niños. El fiscal de la Nación, como comentábamos, ha dicho, se ha manifestado contrario a esta idea, ha dicho que hay un compromiso internacional importante y que no sería bueno salirnos. En fin, hay diversas opiniones al respecto, pero las primeras que queremos conocer son las de nuestras invitadas. Bueno, la Convención Americana, nosotros estamos suscritos a ellas y tendríamos que modificar el artículo 140 de la Constitución Política del Estado, pasar por 2 legislaturas, pero ese es el tema procedimental. El tema es si debemos o no salir y denunciar el pacto y si es que esto va a garantizar que tengamos justicia para los niños y las niñas que son violentadas. Nosotros hemos presentado, Mario, varios proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, que los casos de violación sistemática, pasando por el tema del sodalicio 1+, sean declarados como delitos de lesa humanidad. Que además estos delitos no prescriban como una forma de garantizar que estas personas en algún momento tengan justicia. La Comisión de Justicia está en manos del oficialismo, de Peruanos por el Cambio. Ha ido cambiando porque han tenido también renuncias en su bancada, pero hasta ahora no se ha podido agendar el manejo de una agenda legislativa que tenga que cautelar con los niños, que es parte de la población vulnerable. Entonces, ¿usted cree que con el Servicio de Administración de Justicia que tenemos, vamos a condenar de manera correcta? ¿Va a haber un proceso serio? Yo creo que no. Fíjese, soy presidente de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, acá Jenny Vilcatova es la vicepresidenta de este espacio, y hemos hecho una mesa de trabajo, estamos invitando al fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, antes de que ocurra lo de la pequeña, de Jimena. Unas 2 semanas antes hemos planificado y hacer como una ventanilla única de trámite para que se pueda atender a quienes han sido agraviados, a quienes están en investigación, a quienes tienen un proceso judicial. Es enorme la cantidad de procesos judiciales que no se siguen, que se abandonan. Entonces yo creo que el tema es no instaurar la pena de muerte, que entiendo es un pedido ciudadano ante tanta agresión, sino hacer de nuestro Estado un Estado con mayor calidad, con mayor sensibilidad y mayor seguridad jurídica. En mi caso, discrepo totalmente con la pena de muerte. La experiencia que tengo como fiscal me ha podido permitir conocer que el problema en realidad, más allá de agravar las penas, porque de por sí ya son graves, es la inoperancia que existe en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Yo creo que hemos tenido experiencias muy cercanas. Cómo se revictimiza, cómo se vuelve a maltratar, a humillar a esa víctima de violación sexual. Aquella persona que es ultrajada, que sea objeto de violación sexual, es como si muriera en vida. Nunca se va a recuperar de ello. Entonces, empezando, que llega un Ministerio Público que no le atiende de manera seria, que no se le hace los exámenes correspondientes, que no se cuentan con cámaras GESEL en todo el territorio nacional. Un fiscal que demora la investigación, ¿no? Que no realiza los actos de investigación, que se demora eternamente, llega al Poder Judicial y otros tanto, y a ellos súmenle los actos de corrupción que existen en este momento en estas instituciones, es que finalmente no se llegan a dictar sentencia. Entonces, si cambiáramos la legislación y pusiéramos la pena de muerte, va a ser lo mismo. No se va a llegar a probar, con mayor razón la corrupción va a operar. ¿Para qué? Para que estas investigaciones no se lleven a cabo correctamente. Te comento una experiencia en Andahuaylas. Hay un camino, ¿no?, donde las personas, los niños pasan diariamente rumbo a un cerrito. Ahí hay un hombre que viene violando a menores durante muchísimos años. Y yo les preguntaba, ¿hay las denuncias? ¿Han denunciado? Sí. ¿Y el fiscal? ¿Qué ha pasado con el fiscal?
me maltrata cuando voy, me grita cuando voy. Pero ¿cómo puede ser? No lo citan, le digo, pero diferentes víctimas yo he revisado y hablan sobre el mismo. Entonces, yo he revisado los documentos, las notificaciones mal elaboradas, no son diligenciadas adecuadamente, simplemente el fiscal deja pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y dicen, no viene, pues no lo encontramos. Entonces, si tú vas a su dirección, lo ves entrar y salir. Entonces, lo que está sucediendo aquí a nivel nacional es la inoperancia del Ministerio Público, la falta de liderazgo. Lamentablemente ya no se persigue el delito como se perseguía antes. Pero no solamente el Ministerio Público, ¿no? Empieza el Centro de Emergencia Mujer, funciona de lunes a viernes. O sea, nadie puede golpear o agredir un sábado o domingo. Y sobre todo, funciona en la capital de la provincia. Falta, ¿no?, de preparación, la falta de preparación para saber atender un caso inmediatamente. En mi despacho se presentó una señora de nacionalidad argentina y sostenía que era objeto, ¿no?, de atentado contra su integridad sexual. Yo le digo, señora, no lo puedo recibir yo, vaya usted a la comisaría y denuncie. Y el policía simplemente le decía, la señora está loca, y no le quería recibir la denuncia y no le quería mandar a hacer su examen médico legal. Yo le digo, oiga, señor, cumpla con su deber, y lo decía en representación del ciudadano, que obviamente es un ciudadano extranjero, pero está en territorio peruano. Entonces le decía, usted reciba la denuncia y mándele su examen médico legal. Y ahí se definirá si existe o no existe. Pero imagínate, el policía agresivo, totalmente agresivo, no quería recibir la denuncia, no quería recibir a la señora, la tildaba de loca. Entonces, ¿dónde estamos? Eso es lo que se tiene que cambiar en el país. Esto tiene que empezar a funcionar. Y por último, lo que sí se debe hacer y se puede hacer es crear en todo caso un proceso especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya que ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero vacancia express y tanto se quejan, hagan un proceso express de forma tal que todos estos procedimientos sean rápidos. Y con ello no se va a vulnerar el debido proceso, porque aquí ya van a saltar todos los defensores del debido proceso. No, señores, aquí las pruebas son concretas, las diligencias son urgentes e inmediatas. Por ejemplo, si un menor de edad se presenta con una denuncia por violación sexual, el fiscal únicamente manda hacer el reconocimiento médico legal, se demora 1 o 2 días en muchos lugares. Yo he visto muchísimos casos en control interno que el fiscal no iba a hacer el reconocimiento, la inspección en el lugar, porque ese menor o la persona que es víctima te cuenta, ¿no? El lugar era así, el techo era de esta forma, la pared era de este color. Pasaban meses y esa inspección no se había hecho. No se había hecho. Y cuando interponíamos las quejas contra el magistrado, cuando iba, todo había sido cambiado. Entonces, ¿en qué entraban? En la controversia. No es verdad. Y ahí empezaba, mira, Verónica, ¿por qué hago esta narración? Y yo le pido a todos nuestros televidentes nos escuchen. ¿Y para qué? Para que sepan defender sus derechos y acudan a las oficinas de control interno. Entonces, cuando va el fiscal, después de muchísimos meses donde ya las pruebas desaparecieron, ya la casa cambió de color, cambiaron la disposición, volvieron a construir todo. Entonces el fiscal dice, no, aquí hay una contradicción en lo que dice la menor y lo que hemos visto en la casa. Por lo tanto, empiezan a dudar, ya no hacen las diligencias y no se llega pues a formalizar. Pero el tema no empieza necesariamente en el Ministerio Público. Pero es necesario enfocarlo, hay que enfocarlo claramente porque luego, si ellos no formalizan denuncia, nunca vamos a llegar a un proceso. Es absolutamente respetable lo que dices. El día de hoy el ministro del Interior ha dado una conferencia de prensa cuando está terminando el periodo vacacional de vacaciones útiles. Ya he dicho que ahora sí los comisarios tienen un protocolo y un procedimiento cuando un niño no entra al periodo vacacional, por ejemplo. ¿Cómo está el órgano de control en la Policía Nacional? Tenemos hoy comisarías que no tienen un centro de registro de condenas, no tienen internet, no tienen acceso a RENIEC. Tenemos hoy comisarías en todo el país que están cerrados. Tenemos el Centro de Emergencia Mujer, ya te he dicho, que funciona en horario de oficina. Sí, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos presupuesto y necesitamos sensibilizar. ¿Pasa por el tema de la pena de muerte? No pasa. Es poco populista decir esto, pero hay que hacer una ventanilla única de trámite. No todo está en el Ministerio Público. El primer engranaje cuando hay violencia es el Centro de Emergencia Mujer y la comisaría. Y en la comisaría hay grandes problemas por resolver. Vamos a una pausa y vamos a regresar luego con el tema de lo que se ha presentado hoy como proyecto de ley para reemplazar al decreto de urgencia 0003. Pero antes un comentario, cuando regresemos, por supuesto, sobre lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski acerca de la avenida de Nicolás Maduro. Bueno, escuchamos qué dijo el presidente sobre la próxima visita de Nicolás Maduro. La presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, ya hay un documento del Congreso para que se declare persona. Ya él está invitado, o sea, él puede venir, pero ya veremos pues cómo lo reciben los venezolanos
que están aquí en el Perú en decenas de miles. La empresa Conturguasi ha señalado que hoy... Bueno, hay iniciativas también de congresistas en el sentido de, o para solicitarle al gobierno, al Estado en realidad, que declare persona no grata a Nicolás Maduro, que tendría que venir en abril, 13 y 14 de abril. Sí, es el 13 y 14 y la cumbre se llama Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción. Yo no sé qué tanto podría aportar el señor Maduro. El Perú y el Congreso de la República ha dado muestras claras en diferentes momentos respaldando al pueblo venezolano. Y bueno, se han dado políticas de puertas abiertas, se ha extendido la posibilidad de que los hermanos venezolanos puedan venir a trabajar con nuestro país. Frente a algunas voces que han dicho que nos están quitando oportunidades de trabajo, se les ha dicho que hay que ser solidarios y que en algún momento Venezuela también fue solidario con nosotros. Pero lo que no puede decir el presidente de la República es exponer a un par, ¿no? Bueno, ya verá lo que le pasa. ¿O qué vas a decir? Que rompan el cordón de seguridad y hay que exponerlo a Maduro. Tampoco se trata de eso. Ni para eso el presidente de la República es afortunado en sus declaraciones. Habría que hacerles saber de que este es un país que trabaja por fortalecer sus instituciones, pilar de la democracia, que estamos haciendo esfuerzos por luchar contra la corrupción y que, claro, el señor Maduro tendrá que revisar 2 o 3 veces su estancia en el país. Creo que mucho más seria ha sido la canciller Cayetana Aljovín, quien ha revisado en este escenario con otros miembros de la Cumbre de Lima la participación del señor Maduro y bueno, esperemos que eso no se dé para que no agite más las aguas en el territorio nacional. Nosotros tendríamos que decirles a los venezolanos nuestra solidaridad, nuestro respeto y lamentamos lo que ocurre. ¿Cree que debían declararlo persona no grata a Maduro? Yo creo que sí. Un país tiene que pronunciarse. Claro. ¿Qué piensa Jenny Vilcató? Tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el presidente Nicolás Maduro están totalmente descalificados como para poder hacer una cumbre donde se vaya a hablar de la lucha frontal contra la corrupción. Es un mal momento que vive nuestro país, no tenemos un representante legitimado y en ese sentido pues hace una invitación totalmente riesgosa en el momento en el que nos encontramos, ¿no? de tanta inestabilidad y sobre todo porque el Perú, o desde el Congreso, como lo dice mi colega Alejandra Aramayo, ya hemos dado pronunciamientos claros de que estamos denunciando la vulneración de los derechos fundamentales en Venezuela. Entonces, todos los países deben levantarse cuando de defender los derechos fundamentales se trata. Personalmente, yo considero que no se le debe haber invitado. Y ese sí sería un mensaje coherente con lo que se ha tratado de manifestar en los últimos tiempos. Yo me acuerdo que han habido varios pronunciamientos del presidente Pedro Pablo también en contra de la dictadura que existe. Pero ¿qué vemos ahora? ¿Dónde está la coherencia? Que lamentablemente que tenemos un presidente mentiroso y que en todos los ámbitos se refleja pues su incapacidad. Bien, pasamos al otro tema con pausa. Una pausa y regresamos con lo del ministro de Justicia. Falabella le dio la vuelta al cole con esta mochila increíble y viene con lonchera y cartuchera. Aprovecha, set marca Jump a solo 99 soles. Encuentra todo en Falabella y falabella.com. A ver, vamos a hablar sobre el decreto de urgencia 003. Este fue el decreto, a ver, de repente ya me olvidé porque pasó mucho tiempo. Este fue el decreto que trajo problemas en el Ejecutivo con las procuradoras, ¿no es cierto? Así es. Que las procuradoras, a través de ciertas diligencias, según el Ejecutivo, estaban yendo contra el decreto de urgencia 003 que iba a garantizar todo. Bueno, hoy se va a cambiar, porque ¿cuándo vence? El 15, ¿no? Entonces había que hacer algo, una modificación, no, va a haber otra cosa. Un proyecto de ley. El decreto de urgencia, es otra cosa. El decreto de urgencia fue dado en el marco de que se pretendía cautelar que las empresas que habían cometido delitos en nuestro país no se fueran sin pagar una reparación civil, no vendieran sus activos y nosotros queríamos garantizar que estas empresas no se fueran sin ningún tipo de responsabilidad, porque ya sabemos cómo funciona el Ministerio Público. Lo que tenemos hoy, a un año de haber operado este decreto de urgencia, es que se ha identificado, según el Ministerio de Economía y Finanzas, que se ha logrado cautelar algo así como 25 millones de soles. Y yo creo, discúlpenme, que la cifra está
bastante elevada, porque se hablaba hasta hace poco de 15, 18 millones de soles que se había logrado cautelar. Este decreto ahora se quiere cambiar. ¿Qué dice la ministra de Economía y Finanzas? Que es importante cautelar algunas cosas, que haya inversión en el país, que se garantice la cadena de pago. He escuchado de los empresarios decir, por ejemplo, de que hay más de 60.000 puestos de trabajo que están en riesgo, que no son de las empresas de este club de 30 empresas asociadas, sino son de las proveedoras que daban servicio las primeras. Desde Fuerza Popular yo quiero dar un mensaje, nos hemos reunido, vamos a trabajar una propuesta diferente que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo no sé si ustedes me permiten dar lectura a 3 cosas que quieren lograr. Quieren que haya colaboración eficaz. O sea, yo me voy a someter a la colaboración eficaz como persona jurídica, pero voy a seguir contratando con el Estado. Eso es totalmente grave. Y eso es apañar los actos de corrupción, porque ¿cuál es la sanción? Entonces, desde Fuerza Popular hemos dicho, esto no va, pero vamos a garantizar la cadena de pago, vamos a garantizar que estas empresas chicas peruanas no quiebren ni que sus trabajadores se vayan a sus casas. ¿Y qué hacemos con el proyecto? Pero que siga paralizado. No, este proyecto de ley tiene que cambiar. No, los proyectos. En general, las obras, digo, porque creo que lo que busca esto es que las obras continúen, porque tenemos 800.000 obras que Odebrecht tenía a su cargo, paralizadas en todas partes. Al margen de que se llamen Odebrecht o que haya mucha gente sin trabajo, lo que pasa es que tenemos todo esto estancado. ¿Qué hacemos con eso? Lo que está creando el MEF, fíjate, se crea la colaboración eficaz de personas jurídicas que han sido utilizadas como vehículos para cometer actos de corrupción, a fin de facilitar la persecución del delito. Para acogerse al régimen, las empresas deberán brindar acceso a la información, dice, a la Fiscalía. De acogerse se podrán excluir total o parcialmente las medidas consideradas en el proyecto de ley. O sea, acá hay una política de impunidad increíble. ¿Ustedes no van a respaldar este proyecto Nosotros de ley? vamos a hacer uno propio. Vamos a presentar ¿Pero una se han nueva reunido forma. con la ministra? Yo conversé ayer en la sala de embajadores en algún momento, me dijo que lo tenía guardado bajo pero 7... con todas las bancadas, dijo ella, que ha conversado. Bueno, es decir, les dio una idea general, pero una no idea les general, mostró... pero nosotros no podemos permitir, por ejemplo, que con la colaboración eficaz a personas jurídicas nuevamente puedan contratar, ¿y sabes qué? Pueden vender activos. Ellos pueden vender activos. Entonces, ¿a quién finalmente le vas a cobrar la reparación civil a nombre del Estado? Vamos a escuchar a la ministra. ¿Cómo no? La retención es del 50%. En el caso, sí hemos conversado con casi todas las bancadas. Les hemos expuesto el proyecto. En el caso del proyecto de ley que se envió, nosotros lo observamos, pero hemos recogido muchos de los temas del proyecto de ley que se envió y también estamos siendo consistentes con las observaciones que nosotros hicimos. Sí hemos conversado con la gran mayoría de las bancadas y con personas, con congresistas de Fuerza Popular. ¿Cuánto se espera? ¿Con usted no han conversado? No han conversado conmigo y bueno, conocen cuál es mi posición. En realidad el decreto de urgencia se dio como una de las normas con nombre propio que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dado desde que entró al gobierno. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido puesto por Odebrecht y lo único que ha hecho desde que ha llegado al sillón presidencial es emitir estas leyes con nombre propio, de forma tal que dio este decreto de urgencia para poder impedir que lo que propiamente tiene que hacer un fiscal y un juez, y está previsto en el Código Procesal Penal, como solicitar al juez se dicten las medidas cautelares para poder digamos, cuidar la reparación civil en un cobro futuro. Únicamente para eso se ha dado este decreto de urgencia, que claro, obviamente, no les iba a dar ningún resultado positivo, pero sí ha sucedido y han logrado su objetivo. Pero ahora quieren cambiar. La Fiscalía, que el Poder Judicial no han podido dictar las medidas cautelares, que con hacerlo, Verónica, no se hubiera paralizado ningún proyecto. Hubieran continuado porque hay diferentes formas de interponer o de solicitar o de dictarse las medidas cautelares. Lo que corresponde en este caso es que se intervengan las empresas, se intervengan de forma tal que el funcionamiento continúe, se siga pagando a los acreedores, que la cadena de pagos continúe. O sea, como declararse en insolvencia y entrar en Indecopi, algo así. Es diferente, ¿ya? No, pero porque digo, tendría que ser algo una así. Intervención, claro, para este caso concretamente, de forma tal que el Ministerio Público pueda pedir, que la Procuraduría le pueda pedir al juez se dicten las medidas cautelares, de forma tal que eso a futuro solamente está cautelando, ¿no?, un pago de reparación civil a futuro, pero todo iba a seguir caminando. Lo que pasa es que se ha querido proteger a estas empresas y obviamente se les ha protegido porque lo que se tiene recaudado en el fideicomiso no es producto de las ventas, porque nadie vendió. Nadie vendió. Lo único que se han captado son las utilidades. Y ahora, lo que hacía referencia, es mucho más grave,
están estableciendo, además de todas las decisiones muy preocupantes que existen en este proyecto, está buscando que Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet, ISA, o sea, las investigadas, las consorciadas y las socias puedan seguir contratando con el Estado peruano. ¿Dónde quedó el discurso de Marisol Pérez Tello que quiere fuera Odebrecht? ¿Dónde quedó el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski que decía nunca más van a contratar, se van? Todo es falso, todo lo que están haciendo. Por eso es que este presidente se tiene que ir a su casa, porque cuanto más tiempo permanezca en el sillón presidencial es una amenaza para los intereses del Estado peruano. Y tenemos lamentablemente pues a una premier que se ha vuelto también otra mentirosa, que no está velando por los intereses del Estado peruano. Por favor, en estas circunstancias, ¿vamos a permitir que estas empresas corruptas sigan contratando con el Estado? Cuando en realidad hay otras medidas que pueden garantizar que estas empresas, que los proyectos continúen, que es la principal preocupación. Que se siga garantizando la cadena de pago, se va a seguir garantizando, pero no con esta dación de decretos de urgencia que de una u otra forma o de diferentes propuestas que se quieren dar, no es una solución. Lo único que están haciendo es proteger a la Contraloría General de la República debería pronunciarse respecto a una evaluación de gestión y financiera de lo que ha pasado con el primer decreto de urgencia más allá de esta propuesta. Porque, caramba, tienen que decir qué pretende hacer el gobierno con estas empresas. Vamos a permitir que vendan sus activos, quieren dar seguridad jurídica para los compradores respecto a lo que están adquiriendo, pasivos y mucho más. Yo creo que el señor Nelson Schack debería salir de su letargo. Yo tengo una reunión con él para pedirle que se pronuncie respecto al tema. ¿Qué ha evaluado? Solo es permisible que haya 25 millones con el ejercicio de este decreto. A mí me parece realmente pero solamente es de las utilidades, ¿eh? No se ha vendido nada. Mira, primer proyecto, que no vendan. Y este proyecto, que vendan. Y hay otra cosa también, el procurador o desde la Procuraduría ya se ha dado un monto estimado preliminar sobre lo que sería el pago de la reparación civil. Obviamente es un monto millonario porque eso es lo que nos han robado, eso y más. Pero los peruanos nos debemos, los peruanos deberíamos estar molestos, pero por lo que nos han robado, no porque el procurador ha dado un monto. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué va a pasar? En el Perú en este momento no hay colaboración eficaz para las personas jurídicas. Entonces, si el señor Barata, por ejemplo, se ha acogido a la colaboración eficaz, con él se va a negociar sus beneficios personales y con él se va a negociar un monto de la reparación civil que obviamente no va a ser todo este monto. Entonces, ¿por qué tienen que ahora, o sea, lo que están buscando es que esta colaboración eficaz beneficie a la empresa, pero en el Perú no hay colaboración eficaz para las personas jurídicas. Y ahora que tenemos en este proyecto, ¿no? Muy apurado, ¿qué necesita Odebrecht? ¿No? La colaboración para las personas jurídicas. ¿Y qué es lo que inmediatamente saca el Ejecutivo? Ya sin ninguna vergüenza, porque esto realmente es ya escandaloso, nefasto para nuestro país, sacan este proyecto de ley. Lo primero que están preveyendo es de que estas empresas investigadas, socias y consorciadas sigan contratando con el Estado peruano. Pero si entendemos bien, no lo va a apoyar, no va a apoyar este proyecto Fuerza Popular. No, no lo vamos a apoyar, lo vamos a observar, vamos a presentar una nueva iniciativa legislativa y yo quiero decir algo respecto al rol del procurador. O sea, este proyecto ha alcanzado una cuantificación de un perjuicio a favor del Estado. El presidente de la República en una entrevista radial el domingo y la premier en horas de la noche el mismo domingo ha dicho, pero ¿qué le pasa? El procurador no ha consultado. ¿Este señor quién es? Lo que quieren es que el procurador renuncie. Lo que quieren es que el procurador una vez más se quede solo, porque claro, con una cuantificación tan grande en agravio del Estado, claro, dicen, está en cuestión el tema de... El procurador lo que no tiene que hacer es renunciar, el procurador lo que no tiene que hacer es irse, tiene que explicar claramente la metodología que ha tenido para llegar a esos puntos y justificarlos, socializarlos. Y lo que el procurador en realidad necesita es autonomía. Ya es tiempo que Fuerza Popular, Fuerza Popular tome como prioridad la autonomía de las procuradurías. No sé qué más tiene que suceder en ese sentido. Esa fue una de las razones de su alejamiento de Fuerza Popular. El tiempo nos ha dado la razón. Las procuradurías necesitan autonomía, Mario. Necesitan. Es el proyecto que usted quería presentar. Así es, que tengan autonomía, que no sean elegidos por el presidente de la República, porque el ejemplo más claro es este. Tenemos un presidente que pone y saca procuradores y siempre en relación al caso Odebrecht. Yo me reafirmo,
Odebrecht pone y saca presidentes, pone y saca procuradores. Esas autoridades son las que permanentemente son retiradas de su cargo cuando solamente han cumplido su función. ¿Usted participa del reclamo entonces de que Fuerza Popular se haga cargo de eso? Nosotros cuando estaba en nuestra fila la congresista Vilcatoma preparó el proyecto, fui la primera en suscribirlo, está para materia de análisis. Lo que pasa es que muchos de estos proyectos están en la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución. Yo sé que estamos en una reforma electoral y política importante y hay que agendarlo porque ciertamente ahora este decreto de urgencia, este nuevo, va a ser el vehículo que va a negociar el MEP o el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski con el señor Barata y Odebrecht. Y es peligrosísimo lo que se pretende. Pero si no lo aprueban, ya dijeron ustedes que no lo van a aprobar, no, nosotros no lo vamos a respaldar. Vamos a presentar uno que atienda las necesidades del país. Una última pausa y volvemos para hablar de Kunturwasi. Muy bien. Kunturwasi ha dicho que va a llevar al Estado peruano a un arbitraje internacional. Esto a raíz de que recientemente, como ustedes saben, el Estado peruano le puso fin a la negociación directa para ver cómo se solucionaban los problemas que se habían generado en torno a la construcción del aeropuerto, el contrato, la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero. La empresa, es decir, Kunturwasi, sostiene que el gobierno resolvió unilateralmente el contrato de concesión, no por razones jurídicas, sino porque, y esto es una cita textual, enfrentó una situación política interna que no es causal válida para terminar un contrato. Mientras tanto, el presidente Kuczynski ha dicho que están en su derecho de ir a una instancia internacional, lo que es obvio por lo demás. Pues bien, ¿qué tienen ustedes que comentar de ¿Escuchamos al presidente? Escuchamos al presidente. La empresa Kunturwasi ha señalado que va a ir a un arbitraje internacional por la rescisión del contrato. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen derecho a hacer eso, por eso existen los arbitrajes. A ver, bueno, ¿qué? Estamos sacando cuentas, ¿no? De hasta cuándo teníamos viabilidad. Estamos 7. Bueno, el tema de Kunturwasi, recordemos que fue una de las primeras crisis que sufrió el país cuando el señor Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones y que ha aplazado un anhelo del departamento del Cusco que nunca más se vio a la luz. Ciertamente el 17 de julio pasado me parece que el gobierno bajo la cláusula de interés nacional pretendió disolver unilateralmente este contrato y lo ha hecho recién hace 3 semanas. Como el contrato ha estado tan mal planteado, este no fue un contrato hecho en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sino de Ollanta-Humala, pero la adenda que se negoció y que firmó la señora Fiorella Molinelli, ex ministra, comprometió mucho al gobierno porque las condiciones dadas no eran justas. Se daba una concesión de casi 60 años, participaba el Estado pudiéndose hacer una obra pública y le dieron todas las condiciones a favor de la empresa. No se olviden de que además la señora Zavala trabajaba a favor de la empresa Kuntur cuando el premier era el hermano. Entonces, otra vez está este tema complicado y que además de que tenían un contrato a favor, ahora nos pretenden denunciar y cobrar por inseguridad jurídica. El país no es un país con clima de inversiones, nos pretenden llevar a un arbitraje. Yo creo que esto es complicadísimo. La Contraloría y el Ministerio Público ya debería accionar porque acá hay abuso de autoridad, hay malversación de recursos, hay una serie de delitos que configuran respecto a lo que ha pasado con Kunturwasi. A mí me llama la atención, pero eso es lo que pasa cuando no hay capacidad de gobierno, de liderazgo. Se quebró, se procuró forzar un contrato, se hizo una adenda mal hecha. El país se dio cuenta y ahora nos están denunciando de la empresa que en algún momento representó la hermana del ex premier. La verdad es lamentable. Yo sinceramente siento vergüenza de las declaraciones del señor Pedro Pablo Kuczynski. Que acudan y que ejerzan su derecho, pero ¿esto se pudo evitar? ¿Su gobierno lo pudo evitar? Por supuesto que lo pudo evitar. Antes de hacer la adenda. Antes de hacer la adenda, porque la adenda fue... ¿No hubiéramos terminado en un arbitraje igual? De ninguna manera, no, porque las condiciones que se pactan en la adenda fueron... Que está el plazo ahí en la adenda. ¿No? Mucho más perjudiciales para el Estado peruano. Entonces, aquí vienen las preguntas de los responsables. Si dieron por concluido este contrato de forma unilateral, es porque habían causales. Y lo que más bien nosotros vemos es, a partir de ese momento, desidia en cómo se ha gestionado, de forma tal que ahora estamos en una posición, ¿no?, de demandados. Encima que vamos a pagar millones de todo lo que ya se había perdido
y de todo lo que se había previsto darles. Imagínense, las cláusulas que se pactaban en la adenda era darle un adelanto 2 años antes para la ejecución de la obra, de 40.2 millones de dólares. 2 años antes, es decir, ni bien se empezaba la remoción de tierras, habían pactado darle los 40.2 millones. Incluso lo habían pactado dentro de los avances de la obra, de la ejecución de obra, tomaron el hito más caro. Y encima le han previsto 10% más para todo lo que pueda ocurrir. Y encima un porcentaje más porque el día en el que caía, que se daba el cierre, no encajaba. ¿Qué debió hacer el gobierno entonces? Porque el contrato era leonino. Claro que sí. Desastre. ¿Qué debió hacer? No debió suscribir esta adenda. Ok, ¿y en ese momento desistir, o sea, del contrato? Claro, claro que sí. Teníamos una causal. Ellos sostenían de que no se había seguido el trámite para el sistema, para la estructuración financiera, de que ellos no conocían cuál era el tope de los intereses. Y eso sí se había dado en el proceso del contrato anterior. Lo que teníamos que probar era que sí se había hecho público, que sí conocían. Y la adenda debía rectificar las cosas a favor del Estado. Habríamos ido a un arbitraje, pero en mejor pie. En mejor condición que la que estamos viendo ahora. Peleando por esa causal. Nuestra llamada de atención, nuestra llamada de auxilio es al Contralor. Así es. Que nosotros recordemos, el Contralor saliente, esto le costó el cargo, le costó a él y a muchísimos más funcionarios de la Contraloría. Sabíamos que habían mandado un informe especial al Ministerio Público y que también se estaba haciendo un examen al contrato anterior. ¿Cuáles han sido los resultados? Porque esa información de la Contraloría nos va a poder servir para saber pues cuáles han sido las responsabilidades de los funcionarios y para poder saber quiénes son los que tienen que responder por esta situación. Ahora, claro, fácil, es decir, que acudan a las instancias internacionales. Claro, ¿quién va a pagar? ¿Quiénes se van a afectar? Son millones de peruanos porque vamos a pagarlo de nuestros bolsillos. Algo que se pudo haber evitado en su momento. En un país donde hay tanta vulnerabilidad estatal, donde las cosas ocurren así, extrema. El Contralor tiene especial protagonismo y debería dar muestras claras. Recuerdo que cuando se presentó en el Congreso dijo que iba a modernizar, que iba a contratar más ingenieros. En Arequipa hay serios actos de corrupción. La variante de Chumayo es una de ellas. Hasta ahora el Contralor sobre líneas de megaproyectos, Cusco sigue sin su aeropuerto Chinchero. ¿Cuándo el Contralor Schack se va a pronunciar? Yo creo que habría que dar muestras claras de que vela por el buen manejo de la cosa pública. Muy bien. Saben, adicionalmente, hay que tener en cuenta los audios que se conocieron luego de las presiones del ministro Zavala o del premier Zavala en su momento. Muy bien. Bien, les agradecemos a nuestras invitadas esta noche y nos vemos mañana, como siempre, aquí en Portada.